¿sí? Que son todos los temas relacionados con los gobiernos. Entonces, en estas dos primeras clases y las de la otra semana vamos a hablar de historia, de algunos aspectos importantes de la historia de América, de la historia de Colombia, ¿sí? Entonces, vamos a seguir la dinámica de lo que estamos hablando. Hablamos del descubrimiento de América. Dejamos claro que pues la historia le da a Cristóbal Colón ese honor de haber descubierto América, aunque hubiesen llegado primero los vikingos, ¿cierto? Ya lo establecimos, ya lo hablamos, pero la historia todavía reconoce a Cristóbal Colón y a sus tres embarcaciones la llegada a nuestro continente el 12 de octubre, perdón, de 1492, ¿sí? Y desde ahí empieza esa travesía, esa exploración de los europeos en toda América, de los europeos, porque recordemos que no solamente vinieron los españoles, también vinieron los ingleses, también vinieron los portugueses, ¿sí? Y a una pequeña parte de América vinieron los holandeses y franceses. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Como ya hablamos del descubrimiento, ya hablamos del inicio de la conquista, estamos explorando en este momento los grandes imperios indígenas que existían en América cuando llegan los españoles. Y ya hablamos del primero, ¿recuerdan? Los aztecas, que se ubicaron en lo que hoy en día es México. Ahí estaban los mexicas, que eran como se llamaban los indígenas en ese momento. Fueron conquistados por un señor llamado Hernán Cortés, ¿sí? Don Hernán Cortés, después de una gran travesía y de haber tenido un golpe fuerte, recuerdan el golpe fuerte que tuvo Hernán Cortés allá en esa primera batalla que perdió, conforma su ejército y vuelve y le da victoria a España, ¿no? Acuérdense que ellos representaban a los reyes de España como tal, ¿sí? Entonces, ya hablamos de la Buenas conquista. noches, profesor. Buenas noches, Franci, bienvenida. Ya hablamos de esa conquista de México y hoy vamos a hablar de la conquista de Perú. Profesor, qué pena, no escucho nada. No escuchan nada. A ver, es su volumen a mi computador. Voy a subir volumen a mi computador al 100%. Franci, todavía no me escucha nada. Yo creo que de pronto será el internet, se me fue Franci. Bueno, cualquier inconveniente que ustedes vean, noten con su internet, me comentan, ¿no? De todas maneras, como les digo, pues son situaciones. En Colombia está lloviendo demasiado. Va a seguir lloviendo hasta diciembre. Debemos estar preparados para las lluvias y eso incide en la señal del internet, tanto para ustedes puede ser como para mí, ¿sí? Entonces cualquier cosita me van diciendo. Valeria, ¿me escucha bien? Sí, Valeria. señor. Camilo, ¿me escucha bien? Camilo, Yailin, ¿me escucha bien, Yailin? Sí, profe. Sí, Elkin en Cúcuta, ¿me escucha bien, Elkin? Sí, señor profe. Listo, porque no se les olvide también, nosotros la gran mayoría de estudiantes somos de Bucaramanga, estamos en Bucaramanga, pero también tenemos compañeros en Barbosa, tenemos dos compañeras en Barbosa, tenemos tres compañeros en Cúcuta que pues hacen parte de nuestro equipo de trabajo como tal. Entonces, retomo lo que les estaba diciendo. Ya hablamos de México, ya hablamos de don Hernán Cortés y hoy vamos a hablar de los incas a otro imperio indígena que existía. Vamos a hablar de los mayas, otro imperio indígena que existía, ¿sí? Y vamos a hablar también de aquel grupo que hacía parte del territorio colombiano en esa época, que eran los muiscas como imperio general, y ellos tenían unas divisiones. Vamos a tratar de hablar de los tres hoy, para que ustedes esta semana recuerden qué imperios indígenas existieron
en América a la llegada de los españoles. Entonces, vamos con los incas primero. Ojo con la historia que les voy a contar. Primero les cuento la historia, ojalá la escuchen y la tengan presente, y después vemos el video que nos cuenta la historia, ¿sí? Pero primero quiero que analicen lo que les voy a contar. Resulta que al enterarse de que no solamente habían territorios allá en México, ¿sí? La corona española envía a un señor llamado Francisco Pizarro y lo envía a que explore otros territorios en la parte central de América. Entonces, esa parte central, ¿cierto? Esa parte central era el Perú. Pero recordemos que ellos venían desde Centroamérica y para llegar a Perú tuvieron que pasar por Colombia, por nuestro territorio, ¿sí? Lo que pasa es que los grandes registros no dicen de pronto qué sucedió en ese paso por Colombia, pero ellos tuvieron que pasar por Colombia. Pero bueno, digámoslo así, don Francisco Pizarro tenía un número de soldados más pequeño que mismo Hernán Cortés y no tenía alianzas indígenas con otros grupos. Entonces él miraba que la posibilidad de derrotar a ese gran imperio inca que ya estaba demarcado iba a ser muy difícil. ¿Qué estrategia utilizó? Por eso les decía que los españoles nos ganaron a punta de estrategias y de armas a los indígenas de esa época, porque el número de personas eran más los indígenas. ¿Qué estrategia utilizó don Francisco Pizarro? Pues él llegó y como la gran mayoría de grupos indígenas lo recibieron como dioses, los incas no fueron la excepción. Y resulta que pues los incas no sabían lo que había pasado con los aztecas. Acuérdense que en esa época no había celular, no había, no, que Cuauhtémoc llamando allá, no, mira, te aviso que es que esa gente nos está engañando, no. Entonces, como no había ese tipo de comunicaciones, sino las creencias que ellos tenían, don Francisco Pizarro llega y es recibido también como un dios por los peruanos, por los incas, y ellos mantienen escondidas sus armas en su ropaje. En las ropas que tenían escondieron sus armas. Como los españoles ya habían entendido que los indígenas no creían en nuestro Dios, recuerde que los españoles tenían como estrategia, como objetivo, resaltar todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica, con las creencias católicas, ¿sí? Entonces ellos pensaron, bueno, vamos, nos le presentamos al líder de los peruanos allá y le presentamos la Biblia, escondemos las armas, las guardamos, las camuflamos, como ellos nos van a ver sin armas, nos van a recibir sin armas, ¿cierto? Y apenas ellos tengan una distracción, nosotros vamos a sacar las armas y los vamos a contener. Y aunque ustedes lo vean tan sencillo y tan fácil, así fue. Así fue. Los peruanos lo recibieron como dioses, aplaudiendo la llegada de ellos. Guardaron todas sus armas las guardaron, porque solamente los adoraban. Y al llegar Francisco Pizarro y presentarle en honor la Biblia a este líder, que ahorita ustedes se van a dar cuenta quién es para no contarles toda la historia, al líder de los incas, ellos creían en el dios Sol y la diosa Luna. Él tira la Biblia y eso es una ofensa contra los principios de los españoles. Él ordena a todo su ejército que saque sus armas y prácticamente logran derrotar a un gran número de indígenas que estaban en la plaza recibiéndolos. Y también los indígenas tenían un problema. Ellos siempre estaban en una pugna por el poder. ¿Quién dominaba las tribus? Y Perú no fue la excepción. Ellos tenían un problema entre dos hermanos. Se había muerto su líder principal y estaban peleando quién heredaba la corona.
y esa pelea pues fue entre ellos, fue aprovechada por don Francisco, que derrotó a uno de ellos y después cuando el otro vino a tomar su lugar, pues fácilmente lo derrotó. Lo vamos a ver en el siguiente cortometraje, ¿sí? Esa historia que les acabo de contar, muy atentos, porque les voy a preguntar nombres, les voy a preguntar lugares y vamos a mirar qué sucedió en esta historia. Entonces, por favor, José Luis me dice si le estoy compartiendo la pantalla, José Luis, el video que les voy a mostrar a continuación. Listo, José, entonces aquí lo ubicamos. Espérame un momentico, ubicamos el PDF para que solamente sea mostrarlo ahí directamente del PDF. No me carga. Vamos acá, ahora sí. Espera un momentico. Una ventana, ahora sí. José Luis, estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, eso fue lo que vimos en la clase anterior, el descubrimiento, estamos viendo las etapas de la conquista, hablamos de la conquista de México y en este momento estamos en la conquista de Perú. De Perú. La conquista de Perú, muy bien. Le doy a clic, José Luis, voy a colocar el video me dice si suena o no suena, y ahí te lo volvemos a reiniciar. ¿Suena, José? No, todavía no se ha reproducido, no. ¿No? No. En la década de 1530, ¿Ahí sí sonó o no? Sí, ahí sonó. Sí, señor. Listo, listo. Lo voy a reiniciar, lo voy a colocar desde el inicio nuevamente, era para probar el sonido. Y ya, muy atentos porque les voy a preguntar. ¿Sí? Muy atentos. ¿Cómo? Ya lo voy a ver el video. Ya lo voy. ¿Quién me está diciendo? ¿Quién no le deja ver el video? ¿A Elkin? A mí, a Jonathan, Elkin, Jonathan Pérez. a Jonathan. No, profe, yo lo A puedo ver. Jonathan, lo voy a colocar en este momento. Y me dice, sí, es que lo paré. Lo paré para, estábamos probando lo del sonido con José Luis. Entonces lo voy a colocar y tú me dices. En la década de 1530 el imperio inca era enorme. Ocupaba una franja de 4.000 kilómetros que se extendía a lo largo de los Andes desde el actual Ecuador hasta el centro de Chile. No, profe, no me deja. Pero tan solo No me da video, nada. No me sale, a mí tampoco. Profe, sale audio, Bueno, pero no esperemos. sale video. Sale el video y no se escucha bien. Esperemos. Todo en la vida tiene solución. Acaba de llegar Yuneidi. Lo voy a colocar por otro lado. A ver, listo. Bienvenida, Yuneidi. Entonces lo colocamos por otro lado. A ver. Raro porque antier nos sirvió, ¿no? Antier nos sirvió de lleno. Raro. Vamos a colocarlo nuevamente. Dejo de presentar. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a intentarlo, si no, pues lo descargo y lo vemos más adelante y vamos haciendo las actividades. Entonces, nuevamente, José Luis, me dice si les estoy compartiendo, por favor. Listo, profe. No, señor. Espere tantico. Ahora sí, vamos a ver nuevamente. Vamos a intentarlo nuevamente. En la década de 1530 el imperio inca era enorme. Ocupaba una
desde el actual Ecuador hasta el centro de Chile. Pero tan solo a 800 kilómetros al norte comenzaban las colonias de Centroamérica y el Caribe. Profe, solo audio. Posesiones del imperio. Profe, Sí, se está viendo. Hernán. No se ve el No, video. profe. No, profe, solamente se está escuchando. No sé qué será, está como raro eso. Y ya cerré mi cámara. Se Está ve como raro. la pantalla. Pero último intento, si no, ahorita mientras hagamos una actividad lo descargamos porque sí quiero que lo vean. Vamos a hacer el último intento. Pero me parece raro A ver. Buenas noches, profe. Hola, Yuneidis. Profe, me perdí de mucho. Estamos tratando de compartirles el video, pero me dicen los compañeros que no sale. Entonces lo voy a compartir directamente y ustedes me dicen nuevamente. Listo, último intento, si no seguimos con la clase y ahorita más adelante lo descargo y lo vemos. Entonces voy a hacer el último intento y me dicen. Yuneidi, me dice si se ve el video y si tiene sonido. Sí, ya, profe, En la década de 1530, ¿Sí se ve y se escucha? Sí, ya se ve y se escucha. Listo, lo vamos a dejar, dura 5 minuticos, atentos porque les voy a preguntar. Acuérdense que en la historia yo no le conté el nombre del líder, el nombre de sus hijos, solamente hablé de Francisco Pizarro. Entonces vamos a estar atentos para que ahorita cuando el profe nos pregunte le podamos contestar. en la década de 1530 el imperio inca era enorme. Ocupaba una franja de 4.000 kilómetros que se extendía a lo largo de los Andes desde el actual Ecuador hasta el centro de Chile. Pero tan solo a 800 kilómetros al norte comenzaban las colonias de Centroamérica y el Caribe, valiosas posesiones del Imperio Español. En aquel momento el rey de España controlaba un tercio de la Europa continental. Pero lo cierto es que no hacía mucho que la propia España se había convertido en un estado unificado después de pasar 7 siglos combatiendo la ocupación islámica. Un mensajero real llevó la noticia de la llegada de los extranjeros con aspecto de dioses, montados sobre animales de 4 patas, al emperador de los incas, que acampaba en el valle de Cajamarca, al norte de Perú, custodiado por un ejército de 80.000 hombres. Atahualpa era venerado como un dios viviente, un hijo del mismísimo sol. El 15 de noviembre de 1532, el grupo de aventureros liderado por Pizarro entró en el valle de Cajamarca. Les habían dicho que Atahualpa les esperaba allí, pero no estaban preparados para el recibimiento que les dispensaron los incas. En las colinas situadas detrás de la ciudad de Cajamarca se encontraba el ejército imperial, 80.000 hombres en formación de combate. En sus diarios, los propios conquistadores dejaron constancia de sus primeras impresiones. Su campamento parecía una hermosa ciudad. Hasta entonces no habíamos visto nada similar en las Indias, y nos asustamos porque éramos muy pocos, y nos habíamos adentrado mucho en aquellas tierras. 16 de noviembre de 1532. Atahualpa había accedido a encontrarse con los españoles aquella mañana en la ciudad de Cajamarca. Su séquito le precedía. Sin embargo, tomó una decisión fatídica. Ordenó a sus soldados que fueran desarmados. The Indians were musicians and dancers.
Los indios eran músicos y bailarines. Eran soldados, pero sin armas. ¿Por qué desarmó Atahualpa a sus propios guerreros? Porque aquel era un día alegre, un día de celebración. Atahualpa y sus hombres entraron en Cajamarca. Los españoles les esperaban ocultos. Los hombres de Atahualpa ocupaban toda la plaza, pero no había ni un solo español a la vista. Me presento ante vosotros en nombre de la cristiandad. Entonces Pizarro ordenó a su sacerdote que saliera a enfrentarse con Atahualpa. Los conquistadores estaban obligados a tratar de convertir a los pueblos nativos antes de recurrir a la violencia. ¿Cómo te atreves, indio perro? ¡Salgan, españoles! ¡Destruyen a estos perros que no respetan las cosas de Dios! ¡Santiago, a ellos! El inca Atahualpa continuaba sentado en la litera que sostenían sus señores. En cuanto pudieron, los españoles fueron tras él y empezaron a matar a los porteadores. Pero si uno caía, otro lo reemplazaba. Solo cuando aquella tragedia estaba a punto de tocar a su fin, la silla comenzó a tambalearse porque ya no quedaban más porteadores. Cuando la litera cayó, el propio Pizarro capturó a Atahualpa. Su plan había funcionado a la perfección. Muy bien. Y ahí estaba la historia que yo les había contado. A punta de estrategia militar, los españoles lograron derrotar a ese gran ejército peruano. ¿De cuántos hombres? ¿Cuántos hombres, Camilo, más o menos tenían los incas? Camilo, ¿cuántos hombres eran los incas en ese momento? Por allá escuché que me dijo 80,000. Muy bien, Camilo, por ahí escuché por allá. Muy bien. Y Yailin, ¿cómo se llamaba ese líder de los incas, Yailin? Atahualpa. Atahualpa, pero me contesta el que yo le pregunte, Yuneidis, porque le dije a Yailin. Muy bien, Yailin, Atahualpa. Y si ve la estrategia que utilizó este español para llegar y poder conquistar ese territorio. ¿Cómo se llamaba el español? Yuneidis, ahora sí, ¿cómo se llamaba el español? Pizarro. Francisco Pizarro. ¿Y en qué fecha se dieron esos hechos, Valeria Espitia? 1532. 1532, el 16 de noviembre de 1532. Y si se dieron cuenta que el imperio azteca era muy grande. Ahí dice que abarcaba desde Ecuador hasta una zona de Chile, aproximadamente 4.000 kilómetros. Entonces, por eso la historia remarca estos grandes imperios que conquistaron los españoles, que se aprovecharon de la ingenuidad también de ellos, porque recuerden, ese era un día de carnaval, no, pues digamos que día de fiesta, lo recibieron bailando y cantando, y nunca se esperaron los indígenas que los españoles los iban a atacar, pero tampoco los españoles imaginaron que ellos iban a ser como tan superficiales en relación a lo de sus creencias y que iban a arrojar la Biblia y que iban a desconocer a nuestro Dios. Entonces, eso originó ese conflicto. Recuerde que Atahualpa decía que él era hijo del sol, que sí, que quién era él para traer esa cosa que le mostró, porque no sabía que era un libro como tal, que ellos solamente tenían al Dios Sol. Entonces, en esa situación de creencias se dio
esa gran batalla donde prácticamente los peruanos sufren grandes pérdidas, donde prácticamente son dominados por los españoles, porque como les digo, ellos tenían primero los animales como caballos y segundo las armas y los pudieron derrotar, ¿no? Esa es como una especie de introducción a lo que vamos a hablar en este momento en nuestra guía de trabajo, que empezamos en este momento a desarrollar y que hoy empezamos con la lectura de Paula Andrea Martínez. Hola Paula, buenas noches. Hola, profe. Paula, ¿me vas a decir si en este momento te estoy compartiendo la guía nuevamente? Paula Andrea, espérame un momentico que la estoy subiendo otra vez. Paula, ¿me dices si le estoy compartiendo la guía? Sí, Paula, dice la conquista de Perú. Sí, profe. Listo, entonces vamos a hablar, vamos a conversar lo que ya acabamos de ver en el video, lo que el profe nos explicaba, lo vamos a leer y ahorita pues nos vamos a contestar las preguntas como tal, ¿sí? Entonces iniciamos hoy con este primer párrafo que nos va a leer nuestra compañera. No se les olvide a los 9 estudiantes que hay en este momento conmigo. Hoy inicia Paula, pero yo califico esa participación de ustedes, ¿sí? No se les olvide, les estoy calificando la participación, la forma de leer, la forma de expresarse, ¿sí? Porque estamos estudiando en este momento. Entonces, bienvenido Eduardo, estamos estudiando y quiero que nos concentremos en estas 2 horitas de estudio en acá en lo que estamos, ¿sí? Por ahí me decía anoche por ahí, profe, la otra semana inicia El hijo del cacique. Yo le dije, sí, inicia El hijo del cacique, una novela. Uy, yo le dije, por fin una novela nueva porque todas son viejas. No se preocupe que es a las 9, cuando ya hemos terminado la clase. Entonces, para que lo tengamos muy presente, y bienvenida Laura. Bienvenida Laura y Eduardo. Laura y Eduardo, ya hablamos de los incas, ya hicimos un análisis de quiénes fueron los incas, ya vimos el video, entonces, para que lo tengan presente. Nos vamos con la lectura, entonces, por favor, Paula, me vas a leer desde donde dice el descubrimiento de América hasta donde dice, hasta donde dice previo al, que es este primer párrafo. Listo, puedes iniciar. El descubrimiento de América trajo consigo la aparición de una serie de civilizaciones totalmente diferentes a las conocidas por los europeos. Estas desde el principio dejarían sin palabras a los españoles debido a la gran complejidad que tenían en su quehacer, dejando entrever su alto grado de evolución tras años de arduas exploraciones y con el beneplácito de Carlos, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, 2 veteranos conquistadores, emprendieron la conquista del Perú, la invasión del más extenso, poderoso y rico imperio precolombino, el de los Incas, una sociedad compleja de grandes constructores que todavía unos años atrás se encontraban en fase expansiva, pero en sus vísperas de la conquista se hallaba sumida en una guerra interna entre 2 hijos del último emperador o inca previo al contacto. Sígueme. ¿Sí estás viendo la imagen? Sí, contacto de los españoles Atahualpa y Huáscar. Listo, Huáscar. Hasta ahí, muy bien, gracias, muy bien. Entonces, lo que nos acaba de leer nuestra compañera hasta este momento ya nos hace una simbología
de qué pasa el del descubrimiento y nos está diciendo que España manda a 2 veteranos conquistadores porque ya se habían dado cuenta, recuerden, aquí ya había pasado lo de Cristóbal Colón, aquí ya había pasado lo de la conquista de México, se dieron cuenta que había mucha riqueza y tenían que seguir explorando los territorios. Entonces mandan a estos 2 grandes conquistadores, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, lo mandan al Perú y teniendo en cuenta que había una pugna, yo les contaba ya, entre los hijos del gran Atahualpa, ¿cierto? El gran líder en ese momento. Entonces había como una pugna de poder por llegar allá a ser esa persona importante. Vamos a ver qué sigue pasando de acuerdo a lo que vimos ahorita en el video. Ahí está la imagen que simboliza el líder inca, Atahualpa. Acuérdense que ellos eran venerados también como dioses, ¿sí? Prácticamente eran representantes de sus dioses aquí en la tierra, del dios Sol y de la diosa Luna como tal. Entonces, vamos a hablar de la dinastía inca hasta extensos territorios. Ahí me va a ayudar con la lectura Yuneidis. Vamos, Yuneidis. La dinastía. La dinastía inca fue el más poderoso linaje de emprendedores del continente americano. Sus gobernantes dominaban la región del Cusco, densamente poblada, y mediante generaciones de alianzas matrimoniales estratégicas con mujeres poderosas de los grupos vecinos, acrecentaron la masa de trabajo tributario para la agricultura y el pastoreo, así como para descubrir obras monumentales y emprender campañas militares. La práctica de enviar periódicamente fuerzas avanzalladoras para dividir y conquistar a las comunidades de la cordillera condujo a la rápida acción de extensos territorios. Listo, muchas gracias, Yuneidis. Nuestra compañera nos está diciendo que este grupo de incas, este grupo indígena, está ubicado a lo largo de la cordillera de los Andes, que la cordillera de los Andes nace en Venezuela, pasa por Colombia y prácticamente atraviesa toda América del Sur. Y dice que ellos pues tenían diferentes características en relación a sus gobernantes, a sus alianzas matrimoniales. Ellos tenían sus costumbres. Y eso es lo que nosotros pues a veces no le perdonamos a los españoles, ¿no? A los europeos, que hayan acabado con esas costumbres y tradiciones de muchos pueblos, que de pronto hayan accedido a todos esos tesoros de la forma más violenta, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, estuvo bien que exploraran y nos conquistaran, pero no era para que hubieran hecho todas esas matanzas, toda esa violencia que se utilizó para llegar al poder, ¿sí? Por eso, al inicio de la guía ayer, decía que la historia de América y de Colombia siempre está enlazada con la violencia, la sangre, porque desde la época de la conquista, no se hablaba de la mejor forma. O sea, yo pienso y yo analizo hoy en día que no sé si los españoles hubieran hecho una concertación de pronto intercambio de elementos, de intercambio de culturas, sin utilizar la violencia hasta no sé de pronto qué hubiera podido pasar, sin utilizar la violencia, pero a veces el primer camino es la violencia. Y no solamente a lo largo de la historia, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que en la construcción de las parejas hoy en día, de los hogares, en la construcción de los noviazgos, en la institución de empresas, de colegios, siempre se ven actos de violencia. No aprendemos a manejar nuestras emociones. No somos capaces a veces de contar hasta 10, hasta 20 o hasta 30 y explotamos, ¿no? Entonces, todo esto lo ha vivido el ser humano a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, vamos a contar lo que acabamos de ver en el video,
¿Qué fue lo que sucedió el 15 de noviembre cuando llegan los españoles al lugar allá donde estaban los incas, ¿sí? Al Valle de Cajamarca? Recuerda que ahí lo analizábamos en el video. ¿Y qué sucede después el 16? ¿Sí? Entonces me ayuda con la lectura. Vamos a ver la representación masculina hoy, no solamente ahí leyendo las mujeres. Entonces vamos a ver don José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, buenas noches. José Luis. José Luis. Buenas, profe, ¿me escucha bien? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. José Luis, ¿puedes hablar en este momento o está en el trabajo o está ocupado? Sí, pero puedo hablar. Listo, muy bien, porque te voy a calificar participación en clase y lectura. José Luis, necesito que me leas desde donde dice la ejecución de Atahualpa, el último emperador inca. Lo vamos a colocar ahí en amarillito para que te acuerdes, y lo vas a leer hasta indígenas. A ver qué nos cuentas tú en este relato, y para yo poderles ir mirando tu forma de leer y de ir analizando lo que vas leyendo. Lo escuchamos, José Luis. El 15 de noviembre de 1532, los conquistadores españoles llegaron a Cajamarca y Francisco Pizarro, su líder, concertó una reunión con el soberano inca a través de 2 emisarios. Al día siguiente, el emperador entró en la gran plaza de la ciudad con un séquito de unos 3.500 hombres, prácticamente desarmados, para encontrarse con Pizarro, quien con antelación había escondido de forma estratégica sus armas de artillería. Durante la reunión entre los mandatarios le fue propuesto a Atahualpa que se convirtiera al cristianismo y además aceptara la autoridad del rey Carlos I de España. Ante ello, el soberano inca no dudó en negarse y arrojó la Biblia que le había sido entregada a Pizarro. Dio entonces la señal de ataque. Los soldados emboscados empezaron a disparar y la caballería cargó contra los desconcertados e indefensos indígenas. Gracias, José. Muy bien la lectura, José. Muy bien. Eso me gusta, que estén leyendo bien. Acuérdense que uno de los pilares fundamentales en un estudiante que esté haciendo grado 11, último ciclo, es que lea bien y que lo que usted lea lo analice y lo pueda interpretar, lo pueda contar, ¿sí? Entonces, mira lo que nos decía José Luis, lo que vimos en la parte del video. Llega don Francisco Pizarro, allá le presentan la Biblia al soberano inca Atahualpa, la rechaza en forma convincente y le dice que no va a ser a seguir los principios del cristianismo o la autoridad del rey, ¿sí? Y es cuando empieza el ataque, es cuando Francisco Pizarro le ordena a sus soldados que ataquen con las armas de fuego que ya tenía en ese momento. Entonces ustedes entenderán que para los europeos fue hasta, pues no sencillo ni fácil, pero fue más accesible derrotar a los indígenas porque ellos estaban desarmados. No tenían el problema de que les estuvieran cayendo flechas a los lados, ¿sí? Entonces, esa estrategia sirvió para que pudieran llegar y dominar a este gran número de indígenas, que en la plaza era aproximadamente de 3.500, pero que si recordamos lo que nos decía, el imperio abarcaba más de 80.000 hombres, ¿sí? En ese momento, en alrededor de la plaza, un número significativo. Entonces, vemos cómo los españoles, en ese momento, con sus estrategias militares, pudieron derrotar a los imperios o a los grandes imperios indígenas en América. Seguimos con la historia de los incas. Vamos ahora con Yailin Niño. Yailin, buenas noches. Bueno, Yailin, al cabo de media hora de matanza y nos vamos hasta 1533, la escuchamos.
De allí. Al cabo de media hora de matanza, varios centenares de incas yacían muertos en la plaza y un soberano era retenido como rehén por los españoles. En prisión mantuvo algunos privilegios. Se le permitió seguir administrando el imperio. Aprendió a leer y escribir. También mantuvo una relación amistosa con Francisco Pizarro. A los pocos meses fue acusado de traición por los españoles, de ocultar un tesoro, conspiración contra la corona española y de matar a Huáscar. Para obtener la libertad, el emperador se comprometió a llenar de oro, plata y piedras preciosas la estancia en la que se hallaba preso, lo que solo sirvió para aumentar la codicia de los conquistadores. Unos meses más tarde, Pizarro ordenó la ejecución del emperador por medio del garrote, método de ejecución que producía la rotura del cuello. La noticia de su muerte dispersó a los ejércitos incas que rodeaban Cajamarca, lo cual facilitó la conquista del imperio y la ocupación de Cusco por los españoles en noviembre de 1533. Muy bien, Yailin, por su lectura. Nuestra compañera nos dice, pues, Atahualpa fue llevado preso por los españoles, ¿sí? Pues lo trataron bien. ¿Y por qué creen ustedes que lo trataron bien? ¿Quién me dice por qué cree que lo trataron bien los españoles a los indígenas? Valeria, ¿usted por qué cree que tratarían bien los españoles a su líder indígena? ¿Por qué no lo asesinaron de una vez? Cuéntame. Para que les dijeran dónde estaban los tesoros. Eso, muy bien, excelente. Esa era la respuesta que estaba esperando. Ellos no podían en ese momento asesinar al líder indígena porque todavía no sabían dónde se escondían los tesoros que ellos tenían agrupados como tal, ¿sí? Entonces le empezaban a dar como hicimos en Santander, contentillo, ¿no? Te enseñamos a leer, lo enseñaron a escribir, ¿sí? Y después su hermano, acuérdense que él tenía un hermano, él tenía un hermano como tal, y dijeron, llamado Huáscar, hicieron que se pelearan entre sí, y lo acusaron de la muerte de él, ¿sí? Aparte de acusarlo, le exigieron que le dijera dónde tenía los tesoros, y Atahualpa cedió, pero solamente en una parte, porque él tenía la convicción de que sus hombres lo iban a rescatar, ¿sí? Entonces Francisco Pizarro se adelantó y por medio de la estrategia del garrote que les pegaban en el cuello, lo asesinan. Ya le había dicho desde una parte del tesoro, no quiso decir la otra parte. Y cuando la noticia se empieza a conocer, ¿sí? Entonces los mismos indígenas que apoyaban decidieron marcharse, porque se dieron cuenta que no iban a poder derrotar a los españoles con esas armas. Entonces se les hizo más fácil a los españoles acceder a los territorios que tenían los españoles, ¿sí? Que tenían los peruanos o los indígenas en ese momento. Esa es la historia de la conquista de Perú. Hablamos de Atahualpa, hablamos de Francisco Pizarro, hablamos de la estrategia que se utilizó para poder acceder al poder y prácticamente aquí estamos dando fin al segundo gran imperio indígena que existía. El primero los mexicas o aztecas y el segundo los incas. Entonces nos vamos a ir, yo les voy a compartir en este momento la guía en Word porque se la estaba compartiendo en PDF y en PDF pues no se puede escribir. Entonces se la voy a compartir en Word para que ustedes puedan escribir. Yo ahí tengo, acuérdense que yo les decía que yo ahí la gran mayoría de respuestas yo ya las tengo. Ustedes pueden complementar, esta es la presentación en Word, ustedes la pueden complementar, pueden escribir algo diferente, ¿sí? Como tal,
o pueden escribir lo que ya se había analizado como tal. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Entonces, léeme la primera pregunta, ustedes pueden ir contestando en sus guías, pueden ir contestando como tal, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces, Camilo, léeme la primera pregunta, Camilo. ¿Qué dice la primera pregunta? Camilo. Ahí está en la pantalla. ¿Quién fue Francisco? Listo, entonces miren lo que yo les escribí. Listo, ya me vas a leer la respuesta. Ustedes pueden escribir esa misma respuesta, la pueden complementar, la pueden variar, pero que tenga relación con lo que estamos hablando. Entonces, Camilo, ¿quién fue Francisco Pizarro? Fue el conquistador de Perú en el primer gobierno de dicho virreinato. Sí, ¿qué más? ¿Por qué es importante Pizarro? También fue en la guerra en la compañía de Nápoles, en una experiencia militar. Listo, muy bien. Y miren lo que yo les escribí en la pantalla. Yo les escribí que Francisco Pizarro fue un español que llegó a Perú y tomó al imperio inca por medio de una estrategia militar, engañando a su máximo emperador Atahualpa y dominando así este imperio y apoderándose de su territorio y sus riquezas en nombre de la corona española, ¿sí? Prácticamente que yo le estoy diciendo aquí en forma general, ¿qué fue lo que hizo Pizarro? Y él hizo eso que les coloqué ahí en amarillo, miren. Sí les estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Me confirman o no les estoy mostrando la pantalla? Sí, listo. Entonces, yo les coloco que él fue el conquistador. Profe, Señora. ese español llegó a lucrarse con los indígenas, ¿cierto? Claro, llegó a lucrarse, pues. Él llegó a lucrarse y a castigarlos y a acabarlos. Claro, pues prácticamente que todos los españoles hicieron lo mismo, ¿no? Esa es la crítica, esa es pues la gran crítica, ¿no? Y lo que les decía hace rato, que no sé, de pronto, no estoy diciendo que no se hubieran llevado los tesoros, pero que no era necesario todas esas matanzas que hubieron, todos esos asesinatos, ¿no? Por eso hablaba de la violencia, que a veces la violencia ha estado generaciones y generaciones en la vida del ser humano. Entonces queremos llegar al poder utilizando la violencia. Mire qué pasa, por ejemplo, vayan escribiendo mientras yo les voy hablando, vayan escribiendo. Miren lo que pasa hoy en día en nuestro país. En nuestro país, cada día que prendemos el televisor y vemos un noticiero o vemos en las redes sociales, ¿de qué nos hablan? Nos hablan, hoy en día no nos hablan tanto de narcotráfico, pero hoy en día ¿de qué nos hablan? De corrupción. Mire el escándalo allá de la ministra de las TIC. Imagínense un montón de dinero que habían enviado para que en las zonas rurales hubiera internet y se lo robaron. Dos, ¿de qué nos hablan en televisión? De violencia, de mal, que todavía hay marchas, que todavía atacan a la policía y que la policía responde, ¿sí? ¿De qué nos hablan hoy en día en televisión? De que cada vez la inseguridad es más grande, que los colombianos, que los extranjeros, que viven haciendo y tienen en zozobra muchos lugares de Colombia. ¿De qué nos hablan en los noticieros? De violencia. Y esa violencia no es nueva, mire. Desde el descubrimiento de América estamos hablando de violencia. ¿Y quién empezó con la violencia? Pues los extranjeros, españoles, ingleses, franceses, holandeses y portugueses que llegaron a conquistarnos. Y como no lo hicieron de buena forma, sino a las malas, entonces pues prácticamente causaron toda casi que una extinción de los grupos indígenas, ¿sí? Porque más adelante nos vamos a dar de cuenta cómo casi acaban con todos los indígenas y después no tenían que hicieran las labores difíciles. Entonces se fueron al África a traer negros, ¿sí? Pues que hoy en día pues no podemos decir negro o negrito o negrita, ¿no? Porque suena despectivo, ¿no? Le podemos decir de cariño, ¿no? Pero hoy en día decimos negro y suena como si fuera una palabra discriminatoria. Entonces, por eso se ha cambiado por el afrocolombiano,
el afrodescendiente, ¿no? Y de pronto le podemos decir de negro de cariño a alguien, pero ya como término en relación a raza, ya hoy en día no. Se utilizan términos de la historia así porque así eran llamados los negros indígenas y las negras, porque no solamente trajeron negros, también trajeron negras, y ahí cuando se dan las mezclas raciales. Listo, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice lo siguiente, se la voy a leer. Dice, escribe 3 características del Imperio Inca. Yo escribí 3 que me parecen importantes, pero ustedes las pueden escribir otras diferentes, que no hay ningún problema, ¿sí? Voy a colocar a una estudiante a que me lea, o a un estudiante mejor, a que me lea las 3 características, pero ustedes pueden colocar características diferentes, que no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. A los 11 estudiantes que están en este momento conmigo. A ver, Eduardo Civada, Eduardo, léeme las 3 características que el profesor nos escribió sobre los incas. Léeme la primera, ¿qué dice? La dinastía inca fue más poderoso linaje de emprendedores del continente americano. Construyeron obras monumentales y emprendieron campañas militares para dominar sus territorios vecinos. Sus gobernantes dominaron la región de Cusco, que era considerada como su capital. Muy bien, Eduardo. Mira lo que nos dice nuestro compañero. Fue el más poderoso linaje de emperadores. O sea, los incas prácticamente veían en sus emperadores, por eso allá hablamos de Atahualpa, como los dioses aquí en nuestro territorio. Entonces eran vistos como algo maravilloso para ellos, por eso le rendían honor, por eso para ellos los grandes tesoros, las grandes vestimentas, ¿sí? Y se habla del continente americano, se alcanza a decir que los incas fueron más poderosos que los mismos aztecas, porque el territorio donde estaban los aztecas era mucho más, no era tan grande, ¿no? Era menos extenso que el mismo imperio inca. Asimismo se habla de la construcción de obras monumentales, grandes pirámides, ¿sí? A mí me preguntaban que esa construcción, que ellos de dónde sacaron las ideas para esa construcción, no solamente aquí en América, ¿no? Los indígenas, también en las civilizaciones antiguas, que vamos a hablar más adelante, allá en la China, en la India, en Mesopotamia, en Egipto, y yo siempre lo he dicho, para mí son construcciones y construcciones que son orientadas por personas que no eran de nuestro planeta. Pues para mí, en esa época que no existían la tecnología que hoy existe, para mí tuvieron que haber sido dadas por seres de otros lados. Yo soy de los que pienso que a nosotros nos visitaron seres de otros planetas. Mucha gente dice que eso es cosa de locos, que eso no, pero yo sí creo porque sin un mínimo de tecnología y cómo llegar a construir esos grandes monumentos, ¿no? Los templos, las pirámides, todo eso que hicieron, ¿no? Pero eso es pues para debatir, ¿no? Eso es muy respetable el que piense diferente, ¿sí? Se me puede decir, no, profe, en esa época ya eran muy inteligentes y se les ocurrió, sí, puede ser también, pero a mí siempre me causó duda eso, y siempre lo he pensado, y siempre lo pienso, y siempre lo digo, no somos los únicos que habitamos en esta constelación del universo. Recuerden que en el universo, cuando hablamos de geografía, hay miles de millones de estrellas, así como el Sol, y así como hay miles de millones de estrellas, pueden haber miles de millones de planetas, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, porque vayan escribiendo lo que está ya en la pantalla, mientras yo les voy hablando, en las asignaturas de grado 11 no está geografía, pero como en el IFE vi como 7 preguntas de geografía, voy a decirle al colegio que si en vez de editarles un proyecto que les debo editar, les puedo editar geografía para que eso lo tengan ustedes ahí muy presente.
Listo, vamos con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, a ver a quién no le escuchaba la voz en estos últimos días de clase. A ver, me voy por acá. Ah, pues mi amiga Franci. Franci. Señor, Franci, señor. me vas a hacer el favor de leerme la pregunta número 3. Ya pasó la hoja. Pregunta número 3. Sí, señor. Dice, ¿cuál fue la táctica empleada por Pizarro para derrotar al ejército inca? Y Muy explica. bien, muy bien. Entonces, Franci, ¿qué fue lo que hizo Francisco Pizarro para poder derrotar a ese grupo tan grande de indígenas? ¿Qué hizo él? Él lo que hizo fue meterlos a la prisión, golpearlos. Meterlos a la prisión. Sí. Sí, sigue, tranquila. Y ordenó la ejecutarlos. Ejecución, sí. Bueno, muy bien. Esa ya sería en una segunda parte, ¿no, Franci? En una segunda parte. En la primera parte, recuerda, Franci, que ellos se presentan desarmados también, como estaban los indígenas. Pero sí, la estrategia que utilizó Pizarro fue que escondió a sus hombres con las armas en lugares estratégicos de la plaza, ¿sí? Porque como sí, ellos sabían que iba a haber un rechazo al presentarle la Biblia y al querer motivar a Atahualpa que se cambiara a las creencias cristianas que tenían los españoles. Ellos sabían que lo iban a rechazar y como también sabían que los habían recibido sin armas, la táctica fue esconder a muchos de los soldados en lugares estratégicos para que pudieran atacar con las armas a los indígenas. Y después ya lo que tú nos cuentas, encerrar al principal emperador, darle el contentillo, enseñarlo a leer y escribir, para que poco a poco le fuera diciendo dónde escondían los tesoros, y después ejecutarlo. Muy bien, Francia. Entonces, les voy a leer lo que yo les escribí, pero vuelvo y les digo, ustedes pueden cambiar la respuesta, la pueden complementar, la pueden escribir más cortica, de acuerdo a lo que ustedes les quede como conocimiento, ¿sí? Entonces, dice la pregunta que el conquistador Francisco Pizarro, junto a sus hombres, les hizo creer a Atahualpa y a su ejército que venían desarmados y con el ánimo de establecer una alianza, pero con el objetivo de atacarlos, le ofreció la Biblia y la obediencia hacia el rey Carlos I de España, a lo cual el emperador rechazó enfáticamente, provocando la ira de los españoles y ordenando atacarlos, ya que estos anteriormente habían guardado sus armas para adorar a los que ellos consideraban sus dioses. Y eso fue lo que sucedió. Resultó para los indígenas que los dioses los estaban atacando con armas, ¿sí? Entonces, esa fue la estrategia. Y así lograron Francisco Pizarro, Diego de Almagro y un grupo muy reducido de conquistadores españoles dominar al imperio inca, que en ese momento pues ejercía el control prácticamente de toda América del Sur. Entonces les voy a dar 2 minuticos para que terminen de escribir y nos vamos para el siguiente interrogante. El que va terminando, me levanta el símbolo de la manita para yo saber que va terminando de escribir. Muy bien, Yuneidi ya me alzó la manita. Franci también, Camilo también, llevamos 3. Yailin llevamos 4. 4, me faltan todavía, a ver. Ya terminó Camilo, Yailin, ya terminó mi amiga de San Pedro, Manuela, Eduardo Civada y José Luis Rodríguez. Voy a esperar
A Franci. Señor. No, que voy a esperar que termines, que no me has alzado la manita. José Luis, que tampoco me ha terminado. Laura Uribe, Laura ahorita me va a leer Laura. La misma Manuela. Mojica David. El correo de Mojica David me confirma quién es. Profe, soy Manuela. Ah, es Manuela, listo. Manuela, Paula Andrea, que tampoco me ha terminado, Valeria Yailin, que todavía le falta. Y a la misma Yuneis, bien. Bueno, ahí los estoy esperando 2 minuticos. Bien ordenadito, no se le olvide que lo están haciendo conmigo. Y la motivación es sacar la nota alta, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente. Muy bien. Listo, ya estamos terminando ya casi todos. Muy bien, ya estamos terminando ya casi todos. Vamos a mirar si acá hay alguna otra pregunta. No, aquí ya vamos a hablar de los mayas. Esas son las preguntas de los incas. De pronto, algunos de los imperios que vamos a hablar, pues, no tienen mucha teoría, y sobre todo porque hay muchos secretos sobre algunas culturas, como la que vamos a hablar de los mayas. Yo sé que ustedes en algún momento han escuchado hablar de esta cultura, de este imperio, pero de los mayas hoy en día hay más preguntas que respuestas, porque se conoce que existieron, pero por ejemplo, cuando llegaron los españoles, en el momento del descubrimiento ya no existían los mayas. Entonces no se conoce cómo desaparecieron los mayas, qué sucedió con ellos. ¿Sí? Entonces, son muchos interrogantes que hoy en día en aspectos históricos tenemos todavía de ellos. Profe, una pregunta. Señora. Qué pena, ¿será que me regala el tiempo que me queda? O sea, para yo poder salir ahorita de la clase. Nos quedan 50 minutos. Si me regala ese tiempo, porque es que voy a ocuparme. Listo, tranquila. Tranquila. Mañana. Que ya sí, yo les mando como la grabación no me carga ahorita, sino al otro día. Entonces tranquilo, yo se las envío mañana, ¿oyó? Tranquilo. Gracias, profesor. Gracias, bueno, muy amable. Esté muy bien, a ustedes. Listo, chao. Nos vamos con los mayas. Chao, vámonos con los mayas. Y vamos a hablar de los mayas. ¿Sí? Vamos a hablar de los mayas. Que como les decía, envuelven más misterios que cualquier otra situación. Entonces, como vamos a hablar de los mayas, vamos a empezar ahorita de forma diferente que empezamos las dos culturas anteriores. De los mayas vamos a empezar viendo el video de ellos, a ver qué nos cuentan, y después hacemos la socialización y contestamos la actividad sobre hacer un resumen de este video en la clase. ¿Listo? Entonces, se lo voy a compartir. Les dejo de compartir aquí un momento en Word para compartirlo en PDF para poderles presentar todo lo de los mayas. Esperan aquí un momentico. Por favor, Yuneidis, me dice si le estoy compartiendo, Yuneidis, la presentación en PDF para ahí darle aquí al video.
Ahora sí, profe. Ahora sí, listo. Ahora sí. Vamos a hablar de los mayas directamente. Entonces, nuevamente voy a colocar el video. Yuneidi me dice si se ve, si no nos toca entrar por otro lado. Me dice si se ve y si se escucha. ¿Sí alcanza a escuchar, Yuneidi? No, nada, profe, no veo nada, solamente ahí donde dice los mayas, o sea, en la guía. Sí, entonces no les sale, entonces vamos a entrar por otro lado. Ya descubrimos que por aquí no. Entonces vamos a entrarnos por otro lado. Espérame un momentico. Vamos a dejar de presentar. Todo tiene solución. Nos vamos por ahí, otro ladito para que ustedes lo puedan ver. Ahora sí, Yuneidi, me vas a decir si le estoy compartiendo el video, Yuneidi, por favor. En este momento, Yuneidi, dice el gran cielo. Sí, profe. Ahora lo voy a colocar un momentico y tú me dices si se escucha. Enigmático. ¿Se escuchó? Sí, profe, ya. Listo, lo voy a dejar entonces muy atentos a lo que vamos a ver en este video de los mayas. Origen y desaparición de la civilización maya. ¿Cuál es la verdadera antigüedad del pueblo maya? Durante el primer milenio de nuestra era, los mayas elaboraron en territorio de la América Central la civilización más brillante del periodo precolombino. Su pueblo dio matemáticas geniales, grandes astrónomos e inventores de una escritura, pero ignoraron los metales y usaron como herramientas piedras pulimentadas que se asemejaban a las de la era neolítica euroasiática. ¿Por qué los mayas escogieron la región más inhóspita, de más difícil acceso de toda América Central, para elaborar en ella una elevada civilización? Los mayas descubrieron el maíz y la agricultura, fundamento esencial de su civilización, pero nunca superaron la fase arcaica de la agricultura y se limitaron a utilizar el palo como instrumento para cavar. ¿Por qué? El origen de los mayas es misterioso. América empezó a poblarse con la llegada de pequeños grupos étnicos que, caminando desde Asia, cruzaron el estrecho de Bering en el curso de una lenta migración comenzada hace unos 20.000 años. ¿Siguieron los mayas el mismo camino o pertenecieron a las oleadas migratorias que posiblemente pasaron más tarde por el Pacífico durante el primer milenio anterior a nuestra era? ¿De dónde venían aquellos hombres pequeños y fornidos, de nariz aguileña, tan diferentes físicamente de otros indios de América? Uno de los grandes especialistas de los mayas, el arqueólogo John Eric Thompson, escribe que podrían ser primos lejanos de los sumerios, cuyos sacerdotes astrónomos edificaron numerosas pirámides, 3 milenios antes que ellos en Mesopotamia. La antropología física nos enseña que, contrariamente a sus vecinos, los mayas se clasificaban entre los individuos más braquicéfalos, cráneos anchos, del mundo. Pero el enigma más inquietante de la civilización maya es su inexplicable desaparición. En el siglo X de nuestra era, es decir, varios cientos de años antes de la llegada de los españoles a América, y sin ninguna razón aparente, los mayas dejaron bruscamente en poder de la selva invasora todas sus grandes ciudades de piedra. Emigración. Durante mucho tiempo se ha creído que emigraron hacia el norte, a Yucatán, y hacia el sur, a Guatemala, donde su cultura habría experimentado un renacimiento. Los indígenas que hoy viven en ambos territorios, tan distantes uno de otro, hablan aún idiomas mayas. Ahora bien, estudios arqueológicos han demostrado que esa tesis es insostenible. Ambas regiones
fueron centros de cultura floreciente durante todo el periodo clásico, es decir, paralelamente al periodo de expansión de la civilización maya de Petén. Podía haber habido relaciones entre los tres territorios y eso es cuanto puede afirmarse al respecto. Pero el problema persiste. ¿Por qué aquellos cientos de miles de individuos de elevado nivel cultural abandonaron súbitamente Petén, sin dejar rastro de su marcha? Más aún, cuando Petén es hoy una región semidesértica demográficamente, fue el área más poblada de América Central durante su ocupación por los mayas de este territorio del actual Guatemala. Epidemia. ¿Se trató, como sugieren algunos autores, de una epidemia de fiebre amarilla? La historia demuestra que nunca una enfermedad contagiosa, ni siquiera la terrible peste, ha provocado la caída de una civilización. Además, ¿por qué la supuesta epidemia habría hecho estragos solo en este territorio sin afectar a los países colindantes? Terremoto. En todas las partes de la Tierra, en los lugares incluso afectados por seísmos, se edifican numerosas poblaciones, pero no existe en Petén ninguna prueba geológica ni rastro alguno en las ruinas de las ciudades de un desastre de este género. Cambio climático. Tampoco sería válida esta teoría, según se demuestra por el estudio de los círculos de crecimiento en el centro o tronco de los árboles de aquella época. Además, especialistas cualificados han demostrado que un aumento excesivo de las lluvias habría favorecido, más que perjudicado, a la agricultura, en tanto que una disminución de las precipitaciones no habría cambiado nada. Tenemos un ejemplo de ello en la región de Yucatán, sin cursos de agua en la superficie del terreno, donde hoy día más de 500.000 de indígenas subsisten en gran parte con las mismas técnicas arcaicas de cultivo. Fracaso agrícola. Es imposible considerar la eventualidad de un agotamiento del suelo de Petén. Por ejemplo, el valle de Motagua, enclave de los mayas clásicos de Honduras. Sus tierras siguen siendo de las más fértiles, cubiertas de un humus generoso que durante siglos hubiese podido nutrir aún a docenas de miles de individuos sin agotarse. Sin embargo, esta fue la primera región abandonada por los mayas. Invasión. La hipótesis más lógica de todas es la de una invasión de bárbaros extranjeros, como ocurrió en las altiplanicies de México Central. Pero hay un aspecto importante que la desecha. Toda invasión entraña una ocupación más o menos importante por parte del invasor, acción que provoca, por lo general, un posterior resurgimiento de las civilizaciones sometidas. Nada de esto se observa en Petén, donde no se encuentra el menor rastro arqueológico de un brusco abandono de los lugares, de destrucciones deliberadas o de una simple ocupación extranjera. Nomadismo. Algunos autores han supuesto que un perpetuo nomadismo conducía a los mayas por caminos siempre nuevos, y que cada etapa era marcada por la construcción de una gran ciudad. Es una teoría que ha sido invalidada por el estudio de los estilos de las diferentes ciudades mayas, entre otros datos importantes proporcionados por la arqueología. Por ejemplo, todas las ciudades del distrito guatemalteco de Petén nacieron casi en la misma época, y todas fueron abandonadas en el siglo X. Hay muchas formas de llegar al trabajo a tiempo, pero InDriver es la más común. Listo, muy bien. Entonces, ahí estábamos observando cómo nos hacen una introducción del Imperio Maya. Y yo les decía a ustedes que hoy en día son más misterios que se tienen sobre esta civilización que cualquier otra cosa. Pero miren lo importantes que fueron, ¿sí? Y todo lo que hicieron como tal. Entonces, nos hablan que se ubicó en América Central, ¿cierto? Elaboraron grandes pirámides, asimismo fueron grandes matemáticos, astrónomos, trabajaban la piedra. Esta cultura
dice que descubrió mucho los metales preciosos, ¿no? Ahí no nos hacen la simbología como las otras que trabajaron mucho metales preciosos como el oro, ¿cierto? Asimismo, se les da la creación de descubrir el maíz y de fomentar lo de la agricultura, pero, de utilizar los palos, ¿no? Acuérdense. Pero también a la humanidad se ha llenado de situaciones en las cuales no sabemos cómo desaparecieron, porque ahí nos hablan de la gran ciudad, Petén, que fue encontrada, no destruida, no con rastros de que se hubiera utilizado violencia, sino como si hubiera sido abandonada por una u otra razón, pero que se desconoce todavía, porque ahí nos hablaban de un montón de situaciones, ¿sí? Pero que hoy en día los historiadores o a nivel mundial se sepa por qué los mayas desaparecieron, no se conoce. Yo les quise compartir este corto video para que ustedes también tengan una idea, ¿sí? Y ustedes como estudiantes de grado 11 tengan presente sobre todo las grandes culturas, los grandes imperios que existieron en América después de la llegada de los vikingos y después de la llegada de los españoles, y para que ustedes dentro de sus conocimientos los tengan. Entonces vámonos a la guía, la guía de Word, que es la que podemos trabajar. Entonces aquí les vuelvo a compartir la guía de Word, retomamos lo que estamos haciendo y vamos a la lectura de los mayas. ¿Quiénes fueron los mayas? En este pequeño párrafo lo vamos a leer. Entonces vamos a ver uno de los que no han leído. Con el profe Alex siempre hay que leer, siempre debemos tener la disposición de leer, ¿no? Entonces, para que no se me pongan por ahí, que profe, ¿por qué los coloca a leer? No, yo siempre los coloco a leer. Y mi amiga de San Pedro no me ha leído. Mi amiga de San Pedro, Manuela, no me ha leído. Entonces, por favor, Manuela, si eres tan amable, me vas a leer el párrafo que habla de los mayas hasta todo el México. Los mayas. Gran parte del misterio que envuelve la historia de los mayas se debe a la destrucción de su legado por parte de los efectos de la conquista de los españoles. Estos quemaron los escritos e implantaron una cultura y religión que no permitía aprovecharse del saber anterior. Los orígenes de la civilización maya vienen derivados de la fértil cultura olmeca, que estuvo diseminada a lo largo del sur del actual México. Eso, muy bien, Manuela, excelente lectura. Entonces, en este pequeño párrafo nos dicen, pues, los mayas existieron, los españoles al llegar ya no existía esta cultura indígena como tal. ¿Qué hacen los españoles? Queman, pues, lo poco que ellos habían dejado en esos lugares, ¿sí? Entonces tampoco se conoce, por eso muchos de ellos, porque la gran mayoría de escritos fueron quemados y lo poco de valor que había, pues los españoles se lo llevaron. Entonces, por eso, más que hablar de los mayas como esa gran cultura, se marca en la historia como una civilización que existió, que fue importante por lo que se ha encontrado de ellos, pero que no permite, en términos históricos, no nos permite dar como una secuencia de qué sucedió con ellos y por qué desaparecieron. Mitos sobre ellos hay muchísimos, mitos, leyendas e historias, pero en ciencia cierta no se conoce por qué desaparecieron. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y la actividad 1 dice, escribe un resumen del video sobre las principales características de la civilización maya en 10 renglones. 10 renglones. Yo les tengo algunas, pero las tenemos que complementar. Yo tengo las 10, y yo les hice las 10, Dios mío. Bueno, las 10. Entonces, vamos a colocar estas 10 características que vienen siendo el resumen de lo que acabamos de ver en el video, ¿sí? Si ustedes tienen una nueva,
pues me la pueden indicar y la colocamos como tal. Yo le coloqué algunas que están en el video y algunas que yo conozco, ¿sí? Entonces, vamos a leer las 5 primeras y ustedes mientras tanto las van escribiendo y ahorita leemos las 5 siguientes. ¿Quién no me ha leído hoy? Valeria. Valeria, léeme las 3 primeras características de la civilización maya. Las 3 primeras. Esta cultura se dio a conocer a lo largo del primer milenio y se ubicó en América Central, en lo que hoy se conoce como Guatemala y Honduras. Eran politeístas, que significa que adoraban a diferentes dioses. La morfología del cráneo de los ciudadanos mayas eran de grandes dimensiones. Listo, Valeria, gracias. Miren lo que nos dice nuestra compañera en la primera característica. Esta cultura se dio a conocer a lo largo del primer milenio. Primer milenio, recordemos, una década, 10 años. Un siglo, 100 años. Un milenio, 1000 años. Entonces dice que esta cultura existió en ese primer milenio, ¿sí? O se dio a conocer en ese primer milenio de América como tal, ubicados en la parte central del continente, lo que hoy en día es Guatemala y Honduras, gran parte de México también, pero que después, como lo vimos en el video, se desconoce qué sucedió con ellos. Prácticamente que hasta el siglo X, que estamos hablando del 900 al 1000, y eso se lo voy a explicar en una clase, lo de por qué, por ejemplo, hablamos del siglo XXI y no hablamos del año 2100, ¿sí? Vamos a entender algunos aspectos de la historia que de pronto no tenemos muy presentes. Entonces, en esa primera característica, existieron en el primer milenio, pero desaparecieron. Se ubicaron en América Central o en Centroamérica. Segundo, eran politeístas, así como todas las culturas indígenas antiguas, todas eran politeístas, que significa que creían o adoraban a diferentes dioses, y ninguno de esos dioses es el Dios del cual nosotros creemos, ¿no? Eran dioses diferentes. Tercero, la morfología del cráneo de los ciudadanos mayas eran de grandes dimensiones. Allá lo vimos en el video, ¿no? Yo siempre que me como un aguacate y saco la pepa del aguacate, me acuerdo de los mayas, así. El cerebro de ellos supuestamente era de esas dimensiones así, bastante superlativas como tal, bastante grandes, extensas y de forma curvilínea, ¿no? Y vamos a mirar las otras 3. Entonces, las otras 3 características que siguen. Entonces, como a mí me interesa que ustedes lean bastante, vamos a colocar aquí. Y oiga, se me han ido varios. Camilo, léeme las 3 siguientes. Las 3 características siguientes, desde se dedicaron a la agricultura hasta construyeron grandes pirámides. Pues yo tengo unas diferentes, profe. Tenía una de sacrificio humano, tenía, Sí, varias, tenía varias tradiciones. Sí. También modificaban sus cuerpos. Sí. Tenía grandes agricultura y su arquitectura. Y admiraba en el mundo demostraba habilidades en las matemáticas y en su economía. Bueno, aportaciones y astronomía. Estudiaban en cuerpos celestes y tenían organizaciones sociales. Bueno, muy bien, excelente, muy bien, Camilo. Entonces, de las que tenemos en la pantalla, se dedicaban a la agricultura y descubrieron el maíz, utilizaron los palos para cavar, recuerda que ahí no nos resaltaban, practicaban los sacrificios humanos, esto era parte de todas las culturas indígenas, construyeron grandes pirámides y centros urbanos. Camilo, una pregunta. ¿Tú cómo crees que ellos hicieron para construir esas grandes pirámides? A través de la arquitectura. Sí, a través de la arquitectura, pero ¿de dónde se le habrá venido esas ideas a la cabeza para esas grandes construcciones, Camilo? Pues yo creo que de la astronomía no
Cuerpos. Ahí sí me. Pues, no. ¿Tú no crees que de pronto seres diferentes valga la redundancia, seres humanos les habrán dado indicaciones sobre esas situaciones o tú en eso no crees? No, bro, que no lo escucho bien. Que si usted no cree que de pronto eh, seres de otros lugares del universo les pudieron dar indicaciones de cómo hacer esas grandes construcciones. Pues yo creo que sí, profe. Puede ser, ¿no? Y yo los invito a a los que ven televisión de vez en cuando, que de pronto en estas grandes plataformas de televisión que hay hoy en día, Netflix, Amazon, hay muchos documentales sobre seres de otros planetas. Véanlas de vez en cuando, no solamente de pronto las novelas o las películas de acción, o también veamos esos documentales, son interesantes. Y usted empieza a hacerse preguntas sobre muchas cosas que nos dicen ahí, ¿sí? Y usted empieza a analizar y a reflexionar, ¿sí? Entonces yo los invito a que los que tienen la posibilidad de tenerlas, porque hoy en día pues no son costosas, ¿no? Hoy en día pues son muy accesibles para que cualquier persona las tenga, puedan ver documentales. Por ejemplo, en, en Amazon hay una serie sobre la conquista de México espectacular. Nos cuentan toda la conquista de México, la aventura amorosa de don Hernán Cortés con la Malinche, todo esto de la pérdida, la gran noche, todo eso, esa historia nos la cuentan por medio de una serie. Y algunas series pues son buenas, ¿no? Algunas series son muy con mucha ficción, pero hay otras muy buenas. Listo, seguimos. Construyeron grandes pirámides y centros urbanos. Les gustaba modificar su cuerpo y fueron grandes matemáticos. Dejaron un gran legado gastronómico teniendo como base el maíz. Fue el área más poblada de América Central, donde se ubicaron los mayas, y su arquitectura de gran estirpe es adorada a nivel mundial. Mire que allá en esos restos que encontraron allá, ¿cierto? De Petén, se ven construcciones majestuosas y de construcciones de hace más de 1000 años y todavía eh, están vigentes, pues con de pronto las situaciones del paso de los años, pero todavía están vigentes. Entonces imagínense los materiales que utilizaban. Hoy en día construyen a veces casas de apartamentos que en 2, 3, 5, 7, 8, 10 años se caen y esas estamos hablando de miles de años. Entonces ahí es cuando yo voy a, a, a esas grandes obras de infraestructura y de ingeniería, cómo hicieron ellos para poder concretarlas y poder realizarlas de la mejor forma, ¿no? Esas son de esas preguntas que le quedan a uno ahí. Entonces, cuando hayamos terminado estas características sobre el resumen, me van avisando, por favor, me van avisando para hablarles esta última parte de los muiscas que se ubicaron en nuestro territorio y damos por terminada la clase de hoy, ¿sí? Entonces me van levantando el símbolo de la manito cuando termine.
¿Quién me terminó ya? Por ahí veo que me levantó la mano Manuela, Yailin, Paula. Llevamos 3. Me van levantando la mano. Nos falta terminar a hablar de los muisques para que no tengan que hacer esa actividad de investigación. Eso no está en la guía, pero es hablar unas cositas sencillas y terminamos. Hoy mismo me pueden enviar la guía si quieren o si tienen que arreglar algo, pues lo arreglan y me la envían mañana. ¿Sí? Para que yo les pueda ir calificando de una vez. Una pregunta, Yailin, una sola porque me dijo una pregunta, no una sola, dígame. ¿Esta actividad, esta guía la mandamos por dónde? ¿Por Classroom o por...? No, eso, gracias por preguntarme, Yailin. No, eso, en Classroom casi no están enviando las actividades. Vamos a enviarlas todas por el WhatsApp, me la envían directamente a mi WhatsApp y yo la descargo, ¿o yo? Las vamos a enviar por WhatsApp para no tener ese inconveniente porque miren, no las enviaban a tiempo, otros de pronto no entendieron la forma de subirlas, como les decía, pues no hemos podido pasar las notas por lo de matemáticas, entonces para evitarnos eso, mejor les vamos a enviar a los profes las guías por el WhatsApp de ellos, el WhatsApp de cada uno de ellos, ¿sí? En el grupo está la profe Lucero, que es la profesora de español y de inglés, y está la profe de matemáticas también ahí, entonces le pueden enviar directamente a profe Nelfi, y a mí también me lo envían directamente a mi WhatsApp, y yo lo descargo en mi computador, lo reviso y se lo voy calificando, yo para no tener inconvenientes. ¿Listo? ¿Terminamos? José Luis, Valeria, ya terminó, Paula. Espere, profe, que yo voy en la última. Listo, muy bien. Ya, profe. Bueno, listo. Entonces, cerramos por ahí el micrófono,
Listo, Laura, listo. Entonces, nos vamos a esta última parte. Aquí ya terminaríamos la guía de una actividad de investigación, pero pues para no dejar actividades en la casa, vamos a hablar muy superficialmente de los muiscas y como ahí no quedó el espacio, vamos a anexar una hojita o escribimos detrás de una de las hojas que tenemos y cuando me envíen la foto me envían esa parte, ¿sí? Vamos a hablar de los muiscas. Yo aquí les tengo un documento que les había descargado donde habla de los muiscas. Se los voy a compartir, les voy a subrayar algunos aspectos importantes y esos aspectos importantes los vamos a escribir, ¿sí? Los vamos a escribir y ahí terminamos lo de la clase de hoy. Entonces, les dejo de presentar aquí un momentico a los 6 estudiantes que todavía están conmigo. Nos vamos a compartir lo de los muiscas. Entonces, Yailin me dice si le estoy compartiendo. Yailin, por favor. Yailin dice los hijos de Bachué Muisca. Yailin. Sí. Yailin, le estoy compartiendo caracterización de los pueblos indígenas de Colombia. Sí, profe. Listo, entonces, como nosotros teníamos que investigar sobre los muiscas fue ese gran imperio que había, ese imperio indígena que había a la llegada de los españoles a territorios colombianos, o a los territorios que hoy en día son Colombia, ¿sí? Entonces yo quiero que escribamos 5 aspectos importantes de los muiscas, 5, ¿sí? Y que ustedes, como les decía, como ahí no quedó el espacio en la hoja, lo escriban por detrás de la hoja donde hay un espacio y cuando me envíen la foto me envíen eso, ¿no? Entonces, les voy a leer y les voy a decir qué es lo importante que vamos a escribir. Los muiscas. El pueblo indígena muisca se localizó en las altiplanicies de Cundinamarca y Boyacá desde los tiempos prehispánicos o antes de que llegaran los españoles. Eso es importante. Entonces, por favor, vamos a colocarle, aquí no tiene para colocarle un color diferente. Entonces, este aspecto importante lo vamos a colocar allí. Vamos a copiarlo, lo vamos a colocar debajo de la guía, pero ustedes allá lo colocan detrás de la hoja. Muiscas. Profe, ¿será que lo puedo acercar un poco? Es que no se ve casi. Ya, espérame, aquí voy pegando los aspectos importantes de los muiscas y ya les comparto para que, espérame que estoy en el otro lado. Le voy a ir compartiendo, o sea, le voy a dejar de compartir este documento y las características yo se las coloco en la continuación de la guía que estábamos trabajando ahorita mejor para que no se me confunda. Y ustedes las colocan detrás, ¿listo? Entonces, les vuelvo a compartir la guía de Word acá. Ahora, Yailin, ¿sí donde dice muiscas y la primera característica o no lo alcanzas a ver? Sí, profe. Se dice, el pueblo indígena muisca se localizó en las altiplanicies de Cundinamarca con capital Santa Fe de Bogotá, y de Boyacá con capital Tunja, desde los tiempos prehispánicos. Pre significa antes de la llegada de los españoles, prehispánicos. Entonces, esa es la primera característica de este imperio indígena. Vamos con la segunda característica. Entonces están viendo ahí, yo la voy sacando de acá al otro lado. Entonces la segunda característica dice, en el siglo XVI, al momento de la llegada de los europeos, se calcula que los habitantes de este pueblo eran casi 1 millón de habitantes organizados en 56 tribus, gobernada por 2 caciques. Los muiscas cultivaban papa, maíz, este vamos a colocar acá. Los muiscas cultivaban maíz, papa, uyama, frijoles y frutas. Mire que aquí no hablamos de algún otro tipo de vegetal o de fruta, porque recordemos que casi todas las trajeron los españoles desde Europa
y es algo a lo cual pues nosotros debemos también reconocerles, ¿no? Pero los muiscas cultivaban maíz, papa, auyama, frijoles y frutas. Qué rica que es la auyama. Vamos a la tercera característica siguiendo la lectura. Dice, fabricaban en barro sus propias ollas, tejían sus trajes de algodón blanco, elaboraban piezas de orfebrería que usted sabe que es el trabajo con oro, ¿no? Entonces usted sabe que donde hubiera oro, donde existía el oro, ahí estaban los españoles. Entonces vamos a escribir la tercera característica de este gran pueblo que se ubicó en los territorios que hoy en día es Colombia. Fabricaban en barro sus propias ollas, tejían sus trajes de algodón blanco y elaboraban piezas de orfebrería. Vamos a la cuarta siguiendo la lectura. Los muiscas durante los procesos de la conquista y la colonia sufrieron una enorme pérdida demográfica, o sea, muchos de sus habitantes murieron. Por esta razón, se les ha considerado en ocasiones un pueblo extinto, o sea, que no existe. Sin embargo, en la actualidad en Cundinamarca, en Boyacá y en Bogotá, previven un gran número de indígenas autorreconocidos como muiscas. Entonces vamos a escribir eso, que es importante. Vamos a escribir acá que en la actualidad todavía existen. Y están en Bogotá, mire, en la ciudad capital. Entonces vamos a colocarlo como tal. Vamos a colocarlo como tal. Entonces, en la actualidad, coma, en Cundinamarca, en Boyacá y en el distrito capital previven un gran número de indígenas autorreconocidos como muiscas. Sería la cuarta característica. Y quinta y última característica de los muiscas. Dice, en los últimos años se ha generado un proceso de visibilización y de reconocimiento de los indígenas descendientes de los pueblos muiscas que habitan en municipalidades de Cota, Chía, Tenjo, Suba, Engativá, Tocancipá, Chaganchipa y Huaté, todas de Cundinamarca. La lengua muisca fue la chicha, la cual ya no tiene ningún hablante, motivo por el cual no ha sido posible llevar a cabo procesos para su recuperación. La lengua chicha entró en desuso, en gran parte a partir de la prohibición de hablar lenguas nativas emitida en 1770. Entonces, bueno, eso es importante, pero dice, para la comunología muisca, el pueblo surgió de los hijos de Bachué, mujer que salió de la iguana de la laguna de Iguaqué, madre del pueblo. Entonces vamos a colocar que para los muiscas, las lagunas son un sitio sagrado. Entonces dice aquí, entre la cartografía sagrada, los muiscas reconocen como lugares encantados las lagunas. Entonces vamos a escribir eso, característica, y ahí terminamos nuestra actividad de hoy. Dentro de la cartografía sagrada, los muiscas reconocen como lugares sagrados las lagunas. Muy bien. El que llega a lagunas termina el trabajo de hoy. Ahí terminamos toda la actividad. Colocar un poquito más grande. Y eso es lo que íbamos a hacer el día de hoy en la asignatura de Ciencias Sociales. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahorita que terminemos de escribir, activamos la cámara. Como siempre les dije desde ayer, que siempre conmigo, al terminar la clase, activamos la cámara, nos saludamos, nos despedimos, nos deseamos un buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Entonces, me van levantando la manita los que vayan terminando. Profe, una pregunta, la próxima clase ¿es el miércoles y el viernes o el miércoles y el jueves? Miércoles y jueves, era por el partido. Sí ve que sirvió no haber hecho clase ayer, le dimos buena energía a la selección y ganó United.
Entonces, es por cuando hay alguna situación ahí, pero siempre va a ser los miércoles y jueves, ¿sí? Y dentro de 15 días, o sea, la otra semana y la otra hay clase. Después sigue una semana como de receso, para que ustedes esa semana, pues, no hay que estar atento de la parte de las clases, sino la podemos, le pueden dedicar más tiempo a sus esposos, a sus esposas, a sus novios, a sus novias, o a las labores que realizan. Profe, esta guía la enviamos por su WhatsApp o por Sí, donde... a mi WhatsApp, envíemelo a mi WhatsApp. Sí, porque es que muy poquito están enviando allá, entonces, no. Mejor envíen a los WhatsApp de cada profesor y nos evitamos de pronto el inconveniente. Y este fin de semana, si la profe de matemática me envía las notas, les envío el reporte. La demora es que ella me envíe eso, porque yo ya tengo las de español y economía. Yo solamente estoy esperando las de matemáticas. No se les olvide enviarme la hoja de matrícula nueva. Junaidi no me la ha enviado. Laura no me la ha enviado. José Luis creo que me la envió hace ratico. Creo que ya la tengo la de José Luis. Valeria ya me la envió. Yailin me la envió hoy también o ayer. Algunos faltan todavía. Ay, Dios mío santo. Me avisan cuando vayan terminando, por favor. Y téngalo por seguro que ustedes, los que están viniendo a mis clases y los que están viniendo a las clases muy comedidamente, pues se le va a reconocer eso de que siempre traten de estar en la clase. No solamente en la misma asignatura, sino en la nota que yo les coloco de comportamiento y disciplina. No quiere decir que los que no estén vayan a sacar mala nota en disciplina, ¿no? Porque muchos de los que no están acá tienen una excusa bastante asertiva por no estar. Valeria me alza la manito que ya terminó. También me levanta Yailin. También Manuela. Entonces, Yailin. Yailin, Valeria y Manuela me han terminado ya. Muy bien. No se les olvide que como están haciendo las actividades conmigo, ustedes van a sacar buena nota. Ahí depende del orden que ustedes, con el orden que me escriban y que me vayan desarrollando las actividades. Depende el 4-5, el 4-6, el 4-8 o el mismo 5 como tal, ¿no? O el mismo 5 como tal. ¿Listo? ¿Terminamos todos, José Luis? Laura me dice que ya terminó, José Luis. José como que se me fue. A ver, reviso nuevamente. Tiene la manito arriba. Manuela, Valeria, Yailin, Laura y Paula. Falta José Luis. Bueno. Si alguien faltó, me avisa ahorita y yo le vuelvo a colocar la imagen. ¿Listo? Entonces, por favor, en este momento activamos la cámara. Los estudiantes que están en clase, Valeria, Laura, Yailin, Manuela, Paula y José Luis. Muy bien, estoy viendo allá Valeria con el tapabocas. Está José Luis con la camisa azul.
Es que estoy enferma y estoy en casa ajena, por eso me toca ponérmelo. Ah, está enfermita, listo, Valeria. Veo a Yailina ahí muy bien con su diadema. Veo a Manuela que está sonriendo. Veo a Paula que está pereceando con la mano ahí en el cuello. Falta Laura. Laura. Ah, pero a Laura como que no le sirve la cámara. Bueno, entonces, para terminar y despedirnos, terminamos ya lo de hoy, ¿sí? Terminamos la actividad de hoy. Ya está la primer guía. La otra semana hacemos otra guía. Este fin de semana se las envío. Trabajamos la otra semana el miércoles y jueves de 7 a 9. No se les olvide, los que no han enviado la hoja de matrícula, por favor, este fin de semana, ¿sí? Envíenmela porque necesito enviar esa documentación. Cualquier duda, cualquier inquietud me escriban a mi número interno. A mi número interno, si quieren, ahorita me pueden enviar la guía de una vez, porque si ustedes iban conmigo ya la deben tener lista, solamente es tomarle fotografía. Antes de irnos, ¿alguien tiene alguna pregunta? O feliz fin de semana para todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo tranquilo, bien? ¿Sí? Ay, pero no hablan. Bueno. Sí, profe. Ah, bueno. Gracias, allá, por fin habló allá. Gracias. Entonces nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Feliz fin de semana y que estén muy bien. Chao. Que se recupere allá. Bueno, chao, que se recupere allá. Chao, Valeria. profe, buenas noches. Chao, José. Chao, chao, Laura. Chao. Chao, profe. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, Yuneidis, que estén muy bien. Chao. Chao, Laura. ¿Me iba a preguntar algo, Laura? No, señor. Bueno, chao. Bueno, chao, profe.